Egunon, los sitios de Zaragoza. Ha pasado el bicentenario de esos hechos tan recordados, de esa denominada Guerra de la Independencia contra el infiel francés, ese que pretendía traer una nueva forma de gobierno que triunfó en un territorio en el que poco menos de un tercio de la población del Estado hablaba francés antes de la Revolución Francesa, iniciada en 1789, y que, aunque terminó en victoria para las armas hispano-británicas, más británicas que hispanas, quien ganó ideológicamente fue el francés, como se ha visto 2 siglos después. Los sitios de Zaragoza son interesantes, pues pueden compararse con el de Stalingrado, solo que, a diferencia del ejemplo soviético, en el caso aragonés fue por la decisión de un solo hombre, José Palafox. El primero de los sitios de Zaragoza dio a luz a uno de esos mitos, el de la llamada Agustina de Aragón, y es que en una de las puertas de la ciudad murieron todos los defensores, y una mujer decidió hacer uso del cañón a su gusto, un suceso que empieza y termina ahí, y que no tuvo más recorrido, pero el mito ha perdurado. Dicho sitio costó a las y los zaragozanos la pérdida de 3.000 vidas, en una ciudad que, por cierto, era, según dicen las estadísticas, la tercera y en algunos casos la segunda del Estado en 1805. Cosas que tiene la historia, pero lo peor estaría por llegar. La realidad nos dice que hubo un segundo asedio a la ciudad, y que fue el que se prolongó en el tiempo. ¿Fue necesario? Pues la verdad es que no. ¿Qué supuso en realidad? Pues veamos, según lo que relata Bruno Cardeñosa, recogiendo el relato de otros, que para empezar traicionó, dejó vendido y listo para sentencia al ejército del general Castaños en Tudela, en Navarra. Por otro lado, que con su llamamiento a todas y todos los aragoneses a refugiarse en Zaragoza, descubrió un flanco de 300 kilómetros en el sistema defensivo, con lo cual abrió brecha por la que pudieron introducirse sin problemas los franceses. Si esto fuera poco, permitió que los franceses, casi sin luchar, tomaban casi todo Aragón libremente. Y para terminar, por decir algo, juntó en una ratonera, es decir, en un sitio reducido y perfectamente golpeable desde muchos puntos, como es la ciudad de Zaragoza. José Palafox era un militar de la vieja escuela, clasista y aristocrático. Fue el instrumento de su clase para mantener los privilegios locales, y que llegó a decir que hay la diferencia del hombre que ha recibido una buena educación y un buen nacimiento, que nunca olvida sus principios, y a fe que fue así, cuando mandó reclutar a todo mayor de 16 años entre los residentes e invitados a Zaragoza. El resultado fue que acabaron muriendo en ese segundo sitio entre 54.000 y 70.000 ciudadanas y ciudadanos. Y eso que Zaragoza antes de la guerra vivían 48.000 personas, pero como se ha dicho, arrejuntó voluntariamente intramuros a casi toda la población aragonesa. Tal es así que los propios franceses estaban horrorizados porque un responsable español mandara a la muerte a casi toda la población que había en la ciudad. Una decisión de resistencia que, como se ve, fue precedida de abandonar la lucha en el campo para hacerla palmo a palmo cuando ya fue inevitable dentro de la ciudad. Desde la Edad Media existía una máxima, tan cierta como inevitable. Y es así, cuando en el segundo sitio de Viena, en 1683, el primero había sido en 1529,
fue en una de las paredes de la muralla, en una panadería en la que se detectó el mayor intento de superar las defensas, siendo concesión real el hacer un bollo con la forma del símbolo de los atacantes, pues la alerta temprana de esos panaderos permitió que no cruzasen el umbral de la ciudad y se tuviera que rendir. Así surge el croissant, y es que era práctica habitual que cuando el enemigo rompía las defensas de la ciudad, ésta se rendía. Pero en Zaragoza no sucedió eso, por primera vez. Probablemente siguiendo ese dicho que hizo famoso en mayo de 1940, Dunkerque resistirá hasta el último francés, para que se pueda salvar hasta el último inglés. Y se luchó calle a calle, palmo a palmo, porque Palafox los ciudadanos eran chusma sacrificable. Para Palafox, los ciudadanos eran una chusma sacrificable. Envió a la ciudad a un suicidio colectivo, dado que la victoria era del todo punto imposible. Él mismo ya se había encargado de que así fuera mucho antes de decretar el cierre a cal y canto de la ciudad, como se ha podido ver anteriormente. Después de muerto hablaremos de esto, llegó a decir Palafox. Pero él no murió en la defensa, fue capturado y años después canjeado en un tratado en 1813. Y como el manto de la guerra tapó las ideologías de cada cual, se convirtió en liberal sobrevenido, con una carrera que le llevó lejos, basado en mitos, que en realidad esconden matanzas inútiles, sacrificios heroicos, pero que sirvieron para poco más que elevar a los altares un holocausto voluntario de una persona hoy calificada de histórica, y a la que dedican plazas, calles, edificios y demás parafernalia. Cardeñosa cita la siguiente frase, abrimos comillas: desde que nacemos nos entrenan para ver más que pedacitos. La cultura dominante, cultura del desvínculo, rompe la historia pasada como rompe la realidad presente y prohíbe armar el rompecabezas. Cerramos comillas. Es una cita de Eduardo Galeano, al que por cierto, estando en la escuela, le dijeron algo de un conquistador español, entre comillas, que fue el primer ser humano en ver las aguas del Pacífico y el Atlántico a la vez. Levantó la mano y preguntó si es que acaso los indígenas de aquella zona eran ciegos. Lógicamente fue expulsado de la clase. Esta historia, que seguramente será rebatida por muchos y que golpea ese ideario construido a base y a golpe de mitos, yendo desde la construcción de la realidad, primero lanzando la teoría, luego la hipótesis y luego adoptando los datos de la realidad, a lo que hablamos y habíamos dicho de que tenía que ser. Y de ahí no nos podíamos mover, pero la historia, una vez escrita, es inmutable y que no se puede cambiar. Se ejemplifica con que los datos contradicen el mito y que las realidades son más complejas de lo que se quiere contar. Y que queda mucho por investigar, conocer y relatar. Y muestra, además, que no siempre nos tenemos que referir a algo relacionado con nuestra historia, aunque bueno, algo se podría decir de Ramón Berenguer IV, al que yo llamo con cariño el pederasta, por su matrimonio con Petronila de Aragón, a los 9 meses de nacer ella. Bien es cierto que se conocieron tiempo más tarde, posiblemente cuando ella contaba con 12 o 13 años, y era la hija de un abate, un hermano del legítimo rey de Navarra, cosas que tiene la historia, que tiras de un hilo y te puede salir un conde de Castilla, un papa, o recordar que tiempo atrás de todo esto había dos reinos, uno era el califato de Zaragoza y otro el reino de Aragón, unido dinásticamente a Navarra, porque con Navarra fue reino. Con los condados catalanes, fundado por Wilfredo el Belloso, fue simplemente corona. Por cierto, Arangoy se parece mucho al término Aragón, y aquel Aragón eran los valles altos, es decir, Huesca, y mucho tiempo después, en el siglo XVIII y XIX, todavía se hablaba en algún lugar de por allí arriba el euskera. Pues si hay leyes y decretos prohibiéndolo, lo dicho, la historia
que tiene estas cosas. De ahí que, como hacen muchos, sea mejor dejarla como está, no investigarla y continuar con lo que se nos ha contado hasta ahora, con el mito, la tradición, ya les gustaría. Pues va a ser que no. Hay que seguir para que la gente pueda conocer la otra realidad de las cosas. Y trataremos de aprender un poco más aquello de que las cosas no tienen por qué ser siempre tal y como os la cuentan. Y aquí dejo este ejemplo, el de José Palafox y los sitios de Zaragoza de 1808. Juan Carlos Pérez Álvarez, 23 de marzo de 2012. Y sin más, agradecido para los escuchas, Esquerrik asko, agur berobat, beti jelpian.